Mateo capítulo 23, del verso 1 al 36. Mateo 23, del verso 1 al 36. Le voy a pedir al hermano Manotti que me ayude a leer. Mateo capítulo 23, del versículo 1 al 36. Mateo 23, del 1 al 36. Mateo 23, versículo 1 en adelante. Sí, señor, hasta el 36. Amén, gloria a Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Continúa, hermano. Sí. Hasta el 16. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Continúo hasta el 16. Ah, 16, sí. Ay de vosotros, guiáis ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Amén. 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 Bueno, en esta mañana quiero compartir un tema que el Señor me trajo al corazón, y es cuando convertimos a Dios en religión. Amén. La Biblia nos habla, si leemos el Antiguo Testamento, Isaías, por ejemplo, Zacarías, encontramos que se profetizó mucho acerca de la venida del Mesías, que se profetizó mucho sobre cómo sería su nacimiento y de las cosas que sucederían, para que la gente tuviera una idea cuando el Mesías naciera. Es más, unos meses, no es claro, antes de que naciera el Señor Jesús, los reyes magos vieron la estrella en el cielo, la siguieron, y pasando Herodes, preguntaron a Herodes si sabía dónde habría de nacer el rey de los judíos, y Herodes no sabía, y mandó a los sabios de esa época a averiguar. Ellos dijeron: en Belén ha de nacer el Mesías, ¿verdad? Había una profecía que hablaba de que en Belén, tu Belén, no eres la más pequeña entre el pueblo de Israel, porque de ti nacerá, y hablando del Mesías. Era conocido que el Mesías iba a nacer, y también las circunstancias en que nacería, de dónde sería. Cuando nació el Señor Jesús y comenzó su ministerio, parece extraño, pero los que más sabían de las Escrituras, los que tenían claro, porque la conocían las Escrituras, cómo sería el nacimiento del Mesías, no pudieron reconocer al Mesías, no pudieron saber quién era el Mesías, mismo si lo tenían al frente. Y todas las profecías que se habían escrito de él se cumplían en él, pero ellos no pudieron verlo. ¿Por qué? Porque para ellos las Escrituras se convirtieron
en letra muerta. Quiero decir que a veces el conocimiento viene a ser letra muerta, porque el conocimiento sin la guía del Espíritu Santo nos deja a nosotros ciegos. No podemos ver lo que está al frente. Los escribas y fariseos vinieron a ser religiosos. Ellos tenían una religión. Y yo estuve leyendo sobre qué es una religión, y es una serie de parámetros, de reglas, de comportamientos dichos por el hombre que siguen un grupo de personas con una creencia, llámese budista, islamista, etcétera, cristianos. Son una serie de parámetros creados por el hombre, pero eso no es Dios, eso es religión. Los escribas y fariseos iban al templo y oraban y ayunaban, pero no tenían a Dios, tenían una religión. Por lo tanto, no pudieron reconocer al Mesías aunque lo tuviesen al frente. Por eso el Señor Jesús les dice hipócritas. Los llama hipócritas, porque ellos, conociendo la Biblia, no cumplían lo que estaba en ella escrita, ¿verdad? Preferían decirle al otro qué hacer que hacerlo ellos mismos. Porque muchas veces nosotros tenemos la apariencia. Con que yo venga a la iglesia no me hace cristiano. Con que usted me vea orando no me hace un cristiano. O por lo menos no me hace un conocedor de Dios. Puede que yo sea simplemente un religioso, que me ha habituado a venir a la iglesia, que hago una oración repetitiva, pero que realmente yo no tengo un conocimiento claro de la realidad de la personalidad de Dios, y de que Dios no es un concepto, no es una filosofía, no es un pensamiento, es una persona real, ¿verdad? Y que como persona real tiene características, atributos que yo debería reflejar, porque la Biblia dice que Él vive en mí, y que si Él vive en mí, yo debería reflejar esos atributos. Pero en general no reflejamos eso porque somos religiosos. Hemos convertido a Dios en religión. Amén. Yo les invito a leer Lucas capítulo 14. Versículo 1. Dice así: Aconteció en un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos acechaban, perdón. Y aquí que estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió, ¿verdad? Para los fariseos el día de reposo se había convertido, como quien dice, en el pináculo de su doctrina. En muchas ocasiones el Señor dijo: si acaso tu asno o tu oveja cae en un hueco el día de reposo, tu hijo, es que tú no vas a ir a rescatarlo, es que tú no vas a ir a buscarlo, es que tú no te levantarías a ir por tu asno, por tu buey, por tu oveja, tú no le sacarías del hoyo, ¿verdad? Porque es más importante hacer lo bueno que cumplir un día. Es más importante dar que hablar, que predicar, por ejemplo. Yo puedo predicar de Dios, pero si yo soy miserable, nada hago. Si yo veo al necesitado y no procuro ayudarle en su necesidad, nada hago. Yo he conocido gente que ha venido a la iglesia con mucha necesidad, han pasado al frente, han orado por ellos y lo han mandado con las manos vacías. Eso no es Dios, eso es religión. Porque no estoy viviendo de la manera que debería vivir.
Por lo tanto, cuando yo no vivo de la manera que debía o debiera vivir, yo no puedo ver a Dios manifestarse en mi vida, ni en ninguna otra cosa. Si leemos el Antiguo Testamento, vemos hombres como Elías, como Daniel, Eliseo, y nos quedamos maravillados de las cosas que Dios hacía con estos hombres. Elías, por ejemplo, oró y descendió fuego del cielo, ¿verdad? Daniel oraba 3 veces al día, con las ventanas abiertas, cuando había prohibición de que se orara a otro Dios diferente que el rey, o que la imagen del rey. Fue echado al pozo de los leones, pero Dios lo sacó de allí bien, ¿verdad? Hubieron otros amigos de él que fueron metidos al horno de fuego y no se quemaron. ¿Por qué? Porque ellos podían ver la gloria de Dios y nosotros no la vemos. Porque ellos podían ver esos milagros y nosotros no los vemos. ¿Por qué la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia de 20, 30 años atrás, no nos vayamos tan lejos, era diferente? ¿Por qué? Es que Dios ha cambiado, es que Dios ha dejado de ser Dios, es que el poder de Dios ha disminuido, es que Dios está cansado. ¿Qué sucede? ¿Por qué no vemos esa manifestación del Señor de manera prodigiosa? Porque hemos convertido a Dios en una religión. Porque venimos los domingos y estamos en un servicio 1 o 2 horas, pero el resto de semana yo no sé quién es Dios. No solamente porque yo no oro en la semana, no solamente porque yo no leo la Biblia en la semana, sino porque cuando yo tengo que hacer lo bueno no lo hago y no doy testimonio del que está viviendo en mí. Porque se predica más que con hechos que con palabras. Alguien decía, tus hechos gritan más que tu garganta. Escuché el testimonio de un pastor, un hombre que decía llamarse pastor, ¿no? Y estaba predicando. Y a él le gustaba mucho predicar sobre el amor. Y estaba predicando sobre el amor. Y en medio de la prédica llegó un carro. Aquí un carro de mula, aquí no sé cómo se conoce, un carro tirado por caballos con cama, colchón, bueno, todos los enseres de la casa, y la gente a la iglesia, y la gente pues se turbó y salieron a ver qué era lo que pasaba. Y era la mujer del pastor que traía todas sus cosas para la iglesia. Y entonces él le dijo, tú te volviste loca, ¿por qué traes las cosas de la casa para la iglesia? Es que yo me mudo para la iglesia. ¿Cómo así? ¿Por qué te vas a mudar para la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuál es esa locura? No, porque aquí tú hablas siempre del amor y todo es el amor y el amor y el amor, pero en la casa tú todos los días me pegas. En la casa todos los días me hablas, me tratas como los perros. Los niños te tienen miedo cuando llegan, en lugar de salir a abrazarte, se meten bajo la cama. Entonces, como aquí está el amor, yo voy a ver si me vengo para acá para si la cosa cambia. De pronto aquí no me pegas, ni me maltratas, ni maltratas a los niños. Porque para ese hombre, el evangelio, Dios se convirtió en una religión. Por eso que la gente cuando practica una religión, hace algo monótono, se habitúa a hacerlo siempre, pero no hay un cambio real, ¿verdad? Por eso vemos gente, por ejemplo, en nuestros países se acostumbra mucho la Semana Santa, y hay gente que se vuelve nada a la espalda, las rodillas, caminan largo tiempo de rodillas para pagar sus votos, y hacen tantas cosas dolorosas, impresionantes, por agradar a Dios o para resarcir la culpa que han tenido durante todo el año, pero después de eso siguen igual. ¿Por qué? Porque es una religión. ¿Es Dios una religión? ¿Es Dios una filosofía? ¿Es Dios un pensamiento? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios para nosotros? Es que Dios es importante. Cuando yo tengo una entrevista de trabajo, yo llego 15 minutos antes.
me arreglo bien, me visto bien, lo mejor posible, y llego y me siento a esperar el turno de mi entrevista de trabajo, porque considero que es importante, necesito trabajar, necesito ganarme la vida, si no, no hay con qué pagar el arriendo, los servicios, el teléfono y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Porque es importante. Pero ¿por qué muchas veces yo llego tarde a la iglesia cuando ya el servicio está terminando? Porque no es importante, porque es un hábito. No tengo nada que hacer, voy a ir allá tarde, ¿vale? ¿Verdad? O voy a ir a encontrarme con fulanito para hablar un rato y me distraigo. Hago algo diferente que todos los días. Siempre voy de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Pero el domingo voy a ir a la iglesia y me voy a encontrar con fulanito, con sutanito y perejencito y voy a hablar y me voy a distraer. Pero no estoy realmente consciente de venir a adoración. Vengo por otra cosa. Cuando el Señor predicaba, dice la Biblia que iban multitudes tras del Señor. Y en una ocasión el Señor le dio de comer a más de 5,000 personas, fuera de los hombres, porque dice mujeres y niños, ¿verdad? Hombres, le dio más de comer. Y todos comieron. Pero un día el Señor dijo: ustedes vienen porque yo les doy de comer. Coman el pan de vida. Coman mi carne, beban mi sangre, ¿verdad? Para que no tengan hambre ni sed jamás. Y dijeron: este está loco, y se fue. Se fue todo el mundo. Y ahí entre los discípulos estaban también así como pensativos. Este también como que ya se le pantinó el coco y también. Ustedes también se quieren ir, váyanse. Pedro dijo: pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Entonces, el Señor conocía los corazones. Él sabía quién iba por el milagro y sabía quién venía a verlo, a Él, a conocer de Él y a tratar de vivir como Él decía. Dios nos conoce cada uno de nosotros. ¿Sabe cuántos de aquí venimos por Él? Él sabe. Y sabe cuánto de nosotros venimos por hábito o por religiosidad. Dios lo sabe. No hay nada que podamos esconder de Él. Nosotros ante Él somos libros abiertos. ¿Quién es Dios para nosotros? Es una religión. He pasado yo 20 años sirviéndole al Señor o creyendo que le sirvo al Señor, pero resulta que llevo 20 años practicando una religión. Analice su vida, pregúntese: ¿es que yo estoy practicando una religión o yo estoy siguiendo a Dios, viviendo lo que el Señor dice, conociendo al Señor y viendo su gloria en mi vida? Porque esa es otra. Si usted no vive viéndolo a Él como lo que Él es, no podrá ver la gloria de Dios en su vida, porque usted está viviendo una religión. Pero el día que usted lo vea a Él como Él es, como Dios Todopoderoso, ese día usted va a orar y usted va a ver la obra de Dios en su vida, en lo que usted pide, en lo que usted, porque ya su concepto de Dios es diferente. Es diferente. Pasamos la vida a veces predicando o enseñando, pero perdemos el tiempo porque no practicamos la vida que el Señor quiere que practiquemos a diario con la gente que está alrededor. La mejor forma de evangelizar a una persona es mostrando un comportamiento diferente, porque le van a preguntar: bueno, ¿y este qué tiene? ¿Por qué es así? ¿Por qué siempre es tan amable? ¿Por qué siempre lo veo que cuando sale ve a alguna persona necesitada y le trae un pedazo de pan y le da de beber? ¿O por qué él se va al hospital sin tener ningún amigo enfermo y va y visita a algún enfermo? ¿O se va al ancianato y va y visita a los ancianos? ¿Por qué él es así? ¿Por qué no es como el común?
Si usted ve a una persona en una autopista que se mete en carrera a cruzar la autopista, a usted no le llama la atención a esa persona. Usted para y dice, no es normal. Ese tiene que tener alguna cosa rara, porque no es posible que una persona se meta en semejante peligro a cruzar la avenida así. Algo tiene que tener ese tipo. Cuando vemos a alguien diferente nos paramos. ¿Qué será? Y esa es la herramienta para que la gente venga y pregunte, ¿qué es lo que tú tienes? Quiera saber qué es lo que tú tienes. Y Dios abre la puerta para que podamos decir, yo soy cristiano. Y bueno, yo hago estas cosas porque la Biblia me enseña y Dios me enseña que tengo que hacerlo, que lo debo hacer. Pero más que por tener, es porque yo siento la necesidad. Hay en mí, como compartí el hermano Ifa hace un domingo, 2 domingos, hay la libertad, hay la naturaleza, lo hago naturalmente, no me cuesta. Hago lo bueno porque me nace hacerlo, porque Dios está en mí. Entonces Dios viene a ser una realidad en mi vida. Los escribas y fariseos habían perdido años de estudio, días ayunando, llorando y gritando, pero no conocían a Dios. Porque si lo hubiesen conocido, lo hubiesen reconocido. Lo hubiesen reconocido. No era que no lo vieran, sino que ellos esperaban a alguien que fuera como ellos en su condición. Pero Dios era diferente, Jesús era diferente. Se salía del común. Por eso la gente venía a buscarle, porque era diferente. Este habla diferente, este habla con autoridad, enseña diferente que los escribas, habla diferente, tiene una autoridad. Y lo veían también sanando a los enfermos, compadeciéndose del pobre. Este hombre estaba allí, hidrópico, enfermo, y no hubo un escriba que hiciera algo por él. Y el Señor lo hizo. Dice que le desechaban, ¿verdad? Y Dios, Jesús, no, Él lo sanó. Amén. Algo diferente. Cuando Dios no es una religión, no es un concepto, nuestro comportamiento es diferente. Amén. La ley, la Biblia dice que el Señor dio la ley y ninguno pudo cumplir la ley. ¿Pero por qué? Porque la ley se volvió una religión, un concepto, un pensamiento. Pero no era eso lo que Dios quería. Dios lo que quería era darle unos parámetros de un estilo de vida y que ellos siguieran por allí y que dieran testimonio de que el Dios de ellos era diferente y por lo tanto ellos debían ser diferentes. Por eso vino el Señor Jesús, para dar testimonio de esa diferencia. Cuando Jesús comenzó a vivir y a mostrar que sí se podía ser diferente, eso es lo que Dios quiso hacer. No había nadie que diera el ejemplo. Entonces Jesús vino para que tuviésemos un punto de referencia, una guía, para que nosotros viéramos, así quiero que seas, así quiero que mires al pobre con misericordia, que no trates al rico bien porque es rico y mal al pobre porque es pobre, que trates bien al pobre y trates bien al rico, que si tienes puedas partir el pan como Cristo lo partió con los apóstoles. Cuando el Señor le pidieron los impuestos, Él no solamente pagó los de Él, pagó los de Pedro, ¿verdad? Amén. Ve, hay una diferencia. El concepto deja de ser un concepto, se vuelve una realidad. Ahora, ¿quién es Dios? Nosotros hemos conocido un Dios que es un concepto, porque la mayoría de la gente que nos ha enseñado acerca de Dios, ¿verdad?, han vivido sobre ese concepto,
Son muy pocos los hombres que yo he conocido que han roto ese concepto y se vuelven en su vida una realidad en su manera de vivir. He conocido muy pocos. Quiero hablar de un pastor allá en Shebrook. El pastor Manotti también he visto eso en su manera de vivir y de manera como él ve la iglesia y ve al que no tiene. El hecho, por ejemplo, de que no haya quien lleve una persona y que yo decida llevarlo a su casa, eso me habla de una diferencia. Porque yo he caminado, yo sé que la distancia, llega uno fatigado con el sol. Yo no he tenido carro, yo he tenido que bus, y a veces ni para el bus. Y cuando yo veo un hermano que no tiene transporte, yo procuro ver si tengo espacio, poder llevarlo. Si yo tengo, lo llevo, porque yo conozco la necesidad. Mi hermano pastor lo hace todos los domingos. Pongo un ejemplo porque siempre lo he visto. Mi hermano Matthew, cuando yo metí los papeles para mi esposa, el abogado se comió la plata y no hizo nada. Y un día me invitó, fuimos allá a Shebrook a hacer algo, no sé qué fue, en un evento, y me invitaron a ayudarles. Y yo le conté al pastor. Y este hombre comenzó, pero lloró de una manera que a mí me hizo llorar también. Lloramos los dos. Él no podía hablar, porque él entendía lo duro que es vivir separado de la esposa. Para él no era un concepto. Yo podría haber contado eso y no hubiese podido pasar. Hermano, Dios tenga fuerza, Dios va a hacer algo. Y él no pudo hacer, en sí mismo no pudo hacer nada para cambiar las circunstancias. Pero el hecho de que él se haya conmovido quiere decir que el amor de Dios está en su corazón y que él hubiese querido tener la manera de poder ayudar. Y eso causó ese llanto, la impotencia. Pero sintió mi dolor. ¿Cuántos de ustedes sienten el dolor del que está enfermo, o del que está débil, o del que está necesitado? ¿Cuántos sentimos dolor? ¿Sabe que alguien decía, un hermano vio una visión y dice que vio al Señor Jesús llorando? Y lloraba, pero dice que lloraba de una manera. Y él le preguntó, Señor, ¿por qué tú lloras? Y dijo, ¿lloras por los que se pierden? Digo, lloro por lo que se pierden, lloro por lo que se van a perder, y lloro porque mi iglesia no está haciendo nada, porque dejé a la iglesia para que hicieran algo. Están dormidos. Veo necesitados, la gente que sufre, y los que yo dejé no hacen nada, porque para ellos es una religión el concepto de religión, pero no Dios. Ahora vamos a ir un momentito a el libro Primera de Reyes. Leamos Primera de Reyes, capítulo 18, del 36 al 39. Le pido al hermano Wilson que me haga por Primero de Reyes, capítulo 18, del 36 al 39, sí. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozcas este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. En ese tiempo el pueblo de Israel se había apartado tras dioses paganos. Y ellos lo que hacían era que adoraban a los dioses paganos, a Baal y a Sera, y después venían otro ratito y adoraban a Dios.
estaban entre los Baales y Dios, vivían de aquí para allá, pero estaban sirviendo a los dos dioses, por así decir, religiosamente, de una manera religiosa. Dios le había dado a Israel ciertas pautas, ciertas cosas que les había dicho: no hagan esto, no quiero que hagan conforme a esos pueblos, yo quiero que sean diferentes. Mas sin embargo ellos se dejaron llevar y terminaron haciendo lo mismo que hacían los otros pueblos. Entonces Dios trajo una gran sequía. 3 años y medio no llovió en la tierra. Y después de estos 3 años, Dios quiso probarle al pueblo que Él era Dios, pero de una manera real. Pero para poder manifestarse de esa manera real, levantó un hombre que pudiera orar, que viviera a Dios como Dios y no como un concepto. Porque si no hay quien vea a Dios como Dios y no como un concepto, no va a haber un cambio. Dios no se puede manifestar porque no lo estamos viendo como Él es, lo estamos viendo como una simple filosofía, como un simple pensamiento, pero no como una realidad. Elías era este hombre que veía a Dios tal y como Él es, como un Dios todopoderoso. Y cuando él clamó, cuando él oró, la Biblia dice que descendió fuego. Los milagros se hicieron reales. El poder de Dios se hizo palpable ante los ojos de Elías y de todo el pueblo. Entonces todos dijeron: realmente Dios, este es Dios, ¿verdad? Este es Dios, un Dios que responde con fuego, que responde cuando clamamos. Eso quería Dios que entendieran, que Él puede responder y que es real y que ellos pudieran verlos. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, para poder ver las obras de Dios a través de nosotros. Amén. Amén. Pero también los milagros del Señor, porque Dios todavía es Dios y Él puede hacer milagros. Pero las obras más poderosas, por decirlo así, los milagros más grandes, los hace Dios a través de una persona. No hay un milagro más grande que el que vea a un necesitado y le dé pan. Porque cuando la Biblia dice en Apocalipsis: Señor, Señor, ¿verdad? Si aquel día me dirán: Señor, Señor, y yo diré: yo no los conozco. Pero si nosotros hicimos esto y aquello y hacíamos aquello y teníamos esto, porque estuve desnudo y no me vestiste, estuve descalzo y no me calzaste, tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre y no me diste de comer. No dice los milagros, no dice tantos estadios llenos y tantas cosas hechas y bueno, vaya, venga, y salías por la tele en todos los países. No, habla de hechos, realidades que se tienen que hacer para que el poder de Dios sea manifiesto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay que ver a Dios como Él es. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Versículo 17 al 20. El hermano Wilson, por favor. Apocalipsis capítulo 1, del 17 al 20. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Daniel
tuvo una visión. Perdón, el apóstol Juan tuvo una visión. El apóstol Juan tuvo una visión. Una visión real de quién es Dios. El apóstol Pablo fue exiliado a la isla de Patmos para impedir que él predicara, que él enseñara. Entonces lo exiliaron a una isla. Y estando en esa isla, él escribió todo lo que el Señor le mostró. Por eso tenemos este texto aquí en la Biblia. Porque aún estando encerrado, hoy nos predica Juan, el apóstol Juan. Hoy nos predica el apóstol Juan. Él estaba hizo de su vida y del Señor, de lo que el Señor le dijo que hiciera, hizo una realidad. Dios se convirtió en una realidad en su vida. Tanto fue que no pudieron detener el hecho de que él hablara de Dios y que hiciera lo que Jesús le dijo que hiciera. Entonces lo exiliaron. Pero como él vivía una vida como Dios, como Jesús le dijo que viviera, dando testimonio con su manera de vivir, con la manera en que Dios espera que vivamos, Dios le permitió ese milagro de verlo a él. Y hablo no lo de que él vio a Dios cara a cara, porque la Biblia dice que el hombre que vio a Dios cara a cara morirá. Pero él vio una imagen de Dios. Dice que era tan poderosa esta imagen, tan fuerte era el Señor, su poder es tan glorioso que él perdió las fuerzas y cayó al suelo y no se podía levantar. Y vino un personaje, puso la mano sobre su hombro y lo fortaleció. La Biblia dice que le dijo: ten ánimo, no temas. Y fue fortalecido. Si vamos al capítulo 4 de Apocalipsis, del 1 al 4, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornelina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, y vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces delante del trono. Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, y uno de ellos llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante al león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 7 alas, y alrededor 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche decir: santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran
al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si vemos esta imagen de lo que es Dios, Dios es todo poder, toda autoridad. La Biblia dice que los cielos no pueden contener su gloria. Dios es todopoderoso. Si usted va al libro de Éxodos, usted encontrará que cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, dice que hubo una nube sobre el monte, una nube oscura, y se veía fuego, el monte estaba como encendido, y temblaba la tierra, y la voz de Dios el pueblo la podía escuchar, y cuando Él hablaba, la tierra se conmovía. Déjeme decirle que Dios no puso el pie en el monte, Dios estaba sobre el monte. Su gloria era tan grande que dijo: díganle al pueblo que no se acerquen al monte, porque haré estrago entre ellos. Y ni siquiera estaba tocando el monte. Y la Biblia dice que cuando Moisés bajó del monte, su rostro era como el sol, tenía que cubrirse por haber estado cerca de su presencia. El único que subió al monte fue Moisés. ¿Por qué? Porque para Moisés Dios no era un concepto, era una realidad. Y como era una realidad, Dios podía hablar con él. Es que Dios habla con nosotros. ¿Es Dios una realidad o un concepto, una religión? ¿Qué es Dios para nosotros? Y esto tiene que ver con la preeminencia que Dios tiene en nuestras vidas. Porque si Él es así como la Biblia lo describe, ¿por qué yo no lo veo así? Si yo fuera a ver al presidente, el primer ministro Justin Trudeau, yo sería muy amable, estaría bien vestido y le haría hasta venia: señor ministro, ¿cómo está usted? Encantado de conocerlo, y estaría siendo humilde ante la presencia del ministro, porque tiene un cargo muy importante, es alguien muy importante, ¿verdad? Pero ¿por qué cuando yo vengo aquí, Dios es más grande que cualquier ministro, que cualquier presidente, que cualquier general? Mas sin embargo, no vengo con ese corazón. El hecho de que yo no vea el trono, esa nube aquí, y el fuego consumiendo el edificio y temblando la tierra, no significa que Dios no esté aquí. Es una manera diferente de presentarse. Porque si Él hiciera eso, no existieran edificios, todo se hubiera quemado, ¿verdad? Nosotros hubiésemos perecido. Y Dios en su misericordia se presenta de una manera en que nosotros podamos estar con Él, tener un tiempo con Él, porque Él quiere estar con nosotros, y nosotros necesitamos estar con Él. ¿Sabe que alguien decía, el castigo más grande del hombre no es estar en el infierno como tal, es estar alejado de Dios? El error más grande del infierno no es el fuego, es el hecho real que está totalmente separado de Dios. No hay una conexión entre Dios y los que están allá. Por eso fue que Él dijo:
los que están aquí no pueden ir allá y los que están allá no pueden venir acá. Porque están totalmente separados. Y Dios creó al hombre para estar cerca de él. La Biblia dice que cuando lo creó, él venía y visitaba a Adán. Amén. Lo visitaba todos los días. Había una relación. Por eso cuando Adán pecó, él preguntó: ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba, evidentemente. Pero es una pregunta un poco necia, por decirlo así, para que a Adán le dijera: es que me escondí. Escuché tu voz, dice, escuché tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Antes no tuvo miedo. Antes su voz era agradable. ¿Sabe por qué tuvo miedo? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Pero fuimos creados para estar cerca de Él. Por eso el hombre que no tiene a Dios en su corazón lo busca en tantas cosas y en tantas cosas efímeras que al final terminan diciendo o sintiendo ese vacío, y muchos terminan suicidándose porque no saben. Van a la droga, tienen dinero, mujeres, todo. Pero cuando no se tiene a Dios, hay ese vacío. Y hasta que nosotros no veamos a Dios como lo que Él es, y que vivamos como Él quiere que vivamos, dando testimonio de lo que Él es, predicando con nuestros hechos que Él vive en nosotros, no podremos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. No podemos ver a ese Dios todopoderoso. Y la gente que está alrededor de nosotros no lo va a conocer. Porque nosotros somos la imagen de Dios aquí en la tierra. Y si nosotros no podemos reflejarlo, ¿cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a ver? En esta mañana yo le invito a que usted se haga la pregunta a usted: Señor, ¿es que yo te tengo como una religión o tú eres real? Y si usted está viendo a Dios como una religión, como un concepto, dígale: Señor, yo quiero que eso cambie. Yo quiero verte como una realidad. Y voy a empezar a vivir esa realidad. Voy a empezar a hacer lo que tú quieras que yo sea. Lo que tú quieres que yo sea, una luz en medio de la oscuridad. Y cuando usted comienza a vivir así, sin que usted abra la boca, la gente lo va a rodear. Y usted va a poder tener la facilidad de poder expresar qué es eso distinto que usted tiene. Y va a hablar de Jesús fácilmente. La gente pierde el tiempo buscando la manera de evangelizar, llevar papeles. Eso está bien, pero eso no se evangeliza así. Se evangeliza con obras. Y las obras nos salvan, es verdad. Pero con las obras damos testimonio de que nosotros somos distintos, ¿verdad? Y que como yo soy distinto, mis obras son distintas, y hablan de ese Dios todopoderoso que es mi Dios, y yo voy a poder expresarlo, voy a poder hablarlo fácilmente. Amén. Amén. Vamos a orar esta mañana. Les invito a cerrar sus ojos allí. Vamos a tener una oración. Señor, gracias, Dios de la gloria, por esta mañana, Señor, que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, tú nos has hablado en nuestro corazón. Queremos suplicarte, Dios de la gloria, yo el primero, entre todos mis hermanos, Señor, haz que mi vida, Señor, deje de ser una religión, Señor. Yo no quiero tenerte, Señor, en mi vida como un concepto, Señor,
Porque los conceptos, Señor, terminan, Señor, de la gloria. Pero tú permaneces para siempre. Déjame ser, Señor, una imagen tuya, Señor. Ser la herramienta, Señor, por la cual tú alcances a esos que están necesitados de ti, Señor. Ser, Señor, ese que visita, Señor, al enfermo. Ese, Señor, que suple la necesidad del que tiene, Señor. Ese que abraza a Dios de la gloria a alguien que está sufriendo y que no teniendo más, Señor, de la gloria, consuela. Porque tú eres nuestro consolador. Derrámate de manera especial en nuestras vidas. Derrámate en la iglesia, Señor. Quiebra, Señor, los paradigmas, los conceptos, Señor, con los que hemos crecido. Queremos verte de una manera real, Señor. No queremos, Señor, vivir nuestra vida como la vivieron, Señor, los fariseos y los escribas, Señor, teniendo el conocimiento, pero sin poder verte, Señor. Queremos verte, Señor, en nosotros, para que los otros lo puedan ver en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por hablar a mi vida, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, que tú, Señor de la gloria, sabes, Señor, que nos hace falta, Señor, y nos dejas saber que tenemos que cambiar. Te digo a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana. Te ruego, Señor, que te manifiestes en la vida de ellos, Señor, de la gloria, y les llenes de tu presencia, Señor, y que te permita, Señor, vivir, Señor, tu presencia no como un concepto, sino como una persona real, como lo que tú eres. Y que puedan ver tu gloria, Señor, en sus familias, en sus vidas, en sus vecinos, Señor, en sus amigos, Dios de la gloria, en todo lo que ellos toquen, Señor, en lo que ellos, oh Dios mío, Señor, con lo que ellos tengan contacto, puedan ver, Señor, tu gloria, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.